Hola amigos de YouTube, mi nombre es Ninja Warrior y hay algo que me hace diferente a los demás y me pone un peldaño intelectualmente hablando más arriba. Soy ateo. A lo largo de la historia, la religión ha intentado inmiscuirse en la historia de la humanidad, en la ciencia, y yo hoy voy a exponer en este video, la más grande de las farsas de la religión. Algo que probablemente todos demos como cierto, todos demos como asumido que es parte de la historia norteamericana y mundial. Pues hoy aquí voy a exponer la más grande farsa de la historia de las religiones, Martin Luther King. Y por conexión a esto, otra de las más grandes farsas de las religiones en el mundo, Mahatma Gandhi. Voy a empezar por decir lo más polémico tal vez que van a escuchar en este vídeo, y es decirle que en realidad ninguno de estos dos personajes ha existido. Ninguno de estos dos personajes ha existido. Tanto Martin Luther King como Mahatma Gandhi han sido una enorme puesta en escena por parte del gobierno estadounidense para hacernos creer a los ciudadanos, o para hacerle creer a los ciudadanos de ese momento, que estaban viviendo una especie de revolución espiritual, como la que se vivió en tiempos de Jesucristo o de Buda. Yo sé que es difícil de asimilar esto que estoy diciendo, pero voy a empezar a dar los argumentos y toda la investigación que he hecho. Por empezar, Martin Luther King es un nombre falso. Si ustedes investigan la historia de Martin Luther King, verán que su verdadero nombre era Michael King. Y era, por supuesto, un actor. Michael King. Esto está incluso en la Wikipedia, está en Google, está en cualquier lado. Su nombre era Michael King. Martin Luther o Martín Lutero fue un enorme religioso cristiano. El nombre Martin Luther King está compuesto por el nombre de un gran referente cristiano europeo, Martín Lutero, y su apellido King. King significa rey. Adivinen cómo le llaman a Jesucristo y que estaba inscrito a la hora de su muerte: el rey de los judíos. Jesucristo rey, el rey y el Mesías. Hay incluso una iglesia evangélica que se llama Jesucristo Rey. Rey es la forma en la que muchos cristianos reconocen a Jesucristo. Y es el apellido de Martin Luther King. Vaya casualidad, vaya casualidad. Martin Luther King supuestamente nació en Atlanta. Si vamos a hacer la epistemología, la etimología del nombre de Atlanta, ustedes saben que Atlanta era una diosa, era la hija de Zeus, y Zeus es el equivalente a Dios. Hija de Dios, hijo de Dios. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? Martin Luther King, hijo de Dios. Rey, hijo de Dios. ¿A qué le suena? Bastante similar a Jesucristo, ¿verdad? Bastante similar a Jesucristo. Yo diría que es un plagio. Y no solamente eso. Martin Luther King no solamente nace en Atlanta, que significa hija de Dios. Hija de Dios. Atlanta era la hija de Zeus. Zeus es Dios. Martin Luther King muere en Memphis. Memphis, la etimología que viene de Egipto, significa buen lugar para vivir. Buen lugar para vivir. Martin Luther King muere en un buen lugar para vivir. Que no les recuerda a esto que creen los cristianos, que hay una vida eterna, que van a un mejor lugar cuando mueren. Los cristianos creen que van a un mejor lugar cuando mueren, y Martin Luther King murió en Memphis, que significa etimológicamente un buen lugar para vivir, un mejor lugar para vivir. Martin Luther King nunca existió, es una farsa y voy a proseguir. Martin Luther King era pastor de la iglesia bautista, es decir, era cristiano, era un referente del cristianismo, era un referente de Jesucristo. Su sermón más popular es el de Yo tengo un sueño, I have a dream. En ese sermón, Martin Luther King llama a la igualdad, llama a, como él decía,
una igualdad, una ceguera ante las razas, es decir, una igualdad racial sin ver a la otra persona de acuerdo a su color, a su raza. Martin Luther King expone en su sermón más conocido un discurso de igualdad. El sermón más conocido, más popular de Jesucristo es el Sermón del Monte. Y adivinen qué es lo que expone: igualdad. Y ambos sermones, ambos discursos, abogan por la no violencia. Si hacemos una comparación entre I Have a Dream y el Sermón del Monte, veremos que son prácticamente idénticos. Prácticamente idénticos. Y por cierto, hablando de sermones y del monte, ¿sabes en qué iglesia se convirtió en pastor Martin Luther King? En la iglesia bautista de Montgomery. ¿Sabes lo que significa Montgomery? Del monte. Del monte. Déjenme decirles también que en el sermón de I Have a Dream de Martin Luther King se hace una enorme exposición de temas éticos y morales. Y en el Sermón del Monte de Jesucristo es donde nace la cuestión ética y moral, supuestamente, del cristianismo. Son dos discursos idénticos. Por parte, el primero, del rey de los judíos, y por parte de un hombre que se llama Rey, King. Vaya casualidad, vaya casualidad. Pero no todo era color de rosa en la época de Jesucristo. No todo era color de rosa. Jesucristo era un revolucionario no violento, supuestamente, aunque sabemos que jamás existió. Era un revolucionario no violento. Pero, como antítesis, existía un revolucionario más violento que se lo conoce en los textos sagrados como un asesino, que es Barrabás. Barrabás era como el revolucionario violento, ese al que Jesucristo le pone su otra mejilla. Barrabás era un asesino, él quería liberar a su pueblo judío mediante la violencia, mientras que Jesucristo quería liberar a su pueblo mediante la no violencia. Pues adivinen qué, en la época de Martin Luther King, allí por los 60, tampoco era todo color de rosa. Martin Luther King abogaba por la no violencia, y él quería liberar a su pueblo de la opresión racial mediante la no violencia. Pero resulta que también existía Barrabás en esa época. Ah, mira tú, se llamaba Malcolm X. Malcolm X es un personaje absolutamente plagiado de Barrabás. Otro actor, por supuesto, otra puesta en escena. Malcolm X también quería liberar a su pueblo de la opresión racial, pero mediante la separación y la violencia. Oh, vaya casualidad. Tú me estás diciendo que Jesucristo era un no violento que quería liberar a su pueblo, y Barrabás era un violento que también quería liberar a su pueblo, y que sucede lo mismo en el siglo XX con Martin Luther King y Malcolm X. Oh, pero qué enorme casualidad. Es casi como si se hubiera repetido la historia de Jesucristo en Norteamérica. Esto me lleva a pensar otra cosa. ¿Que acaso los mormones estadounidenses no son aquellos que piensan que la tierra prometida es Estados Unidos? Es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Los mormones, una religión muy poderosa en los Estados Unidos, sostienen que cuando Jesucristo muere, Él resucita, pero en realidad no se va a los cielos. Él resucita y Él se va todo volando hasta lo que hoy es Estados Unidos. Y ahí forma su verdadera tierra prometida. Los estadounidenses piensan que Estados Unidos es la tierra prometida. Y por eso han montado toda esta farsa de Martin Luther King, de Malcolm X, es decir, de Jesucristo, de Barrabás, de la revolución no violenta, de la libertad de la opresión de un pueblo, para tener a su propio Jesucristo en su país. Para tener a su propio Jesucristo en su país. Ustedes saben cómo son los estadounidenses, que quieren tenerlo todo, que se creen los dueños de todo. Pero aquí no termina el cuento. Ustedes saben que, a pesar de que yo no coincido con esto, porque yo creo que Jesucristo no ha existido jamás en la vida, pero según historiadores, y miren qué contradictorio, según historiadores, hay evidencia histórica de que Jesucristo
durante lo que los cristianos conocen como los años perdidos de Jesucristo, habría evidencia histórica de que Jesucristo estuvo en la India. ¿Saben qué estuvo haciendo en la India? Estuvo estudiando las enseñanzas de Buda. ¿Y sabes qué? Martin Luther King también estuvo en la India. ¿Y sabes qué? Estuvo estudiando las enseñanzas de Gandhi. Esto lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en la biblioteca, pueden preguntar a sus profesores, si van a la escuela o a la universidad. Jesucristo fue a la India a estudiar las enseñanzas de Buda. Martin Luther King fue a la India a estudiar las enseñanzas de Gandhi. Es increíble, pero todo esto ha sido una puesta en escena para imitar la vida de Jesucristo, para corroborar el mito mormón, para hacerlo realidad. Martin Luther King era un actor. Su nombre ni siquiera era Martin Luther King. Se llamaba Michael. Claro que los estadounidenses, los mormones sectarios estos, son muy supersticiosos. Y les encanta dejarnos pistas. De sus chiquiticos, de sus planes chiquiticos. ¿Y dónde están estas pistas? Ellos son muy supersticiosos y las pistas las dejan en la numerología. ¿Sabes qué? Martin Luther King fue asesinado en 1968. Si sumamos 1968, todo el cálculo numerológico nos va a llevar al número 6. El día de Martin Luther King, un feriado estadounidense, fue establecido en 1986. Si tú haces el cálculo numerológico de 1986, te va a volver a dar el número 6. A Martin Luther King se le reconoció la medalla del Congreso hace poquito, a la vuelta de la esquina, en el año 2004. Si hacemos la suma numerológica, el cálculo numerológico de 2004, nos da el número 6. Y el número 6 es el número de días en los que Dios creó al mundo. Creó al mundo en 6 días y luego descansó el séptimo. Vaya casualidad. El número 6 también representa, en numerología, la fuerza divina, la creación del mundo, la perfección y la armonía de la naturaleza. Y hablando de perfección, adivinen cuántos años tenía Martin Luther King cuando obtuvo su título universitario. Por supuesto, un título universitario basado en teología, en cosas de Dios. Martin Luther King tenía 25 años. Si hacemos el cálculo numerológico de 25, nos da el número 7, que es el número de Dios. Vaya casualidad. Los mormones nos andan dejando pistas. Les voy a dar otro dato bastante impresionante. Ustedes saben cuántos días después de haber asesinado a Martin Luther King, su asesino fue capturado y confesó. 3 días después. Me recuerda a cierta personita que 3 días después de morir estaba vivo de nuevo. Y tú me estás diciendo que 3 días después de morir se hizo justicia por la vida de Martin Luther King. Pero qué interesante, pero qué casualidad. Entonces tenemos a estas personas que casualmente coincidían en la idea de la no violencia y de la revolución ante un imperio opresor. Eran socialmente liberales y abogaban por la paz. Ambos abogaban por la resistencia no violenta y el pacifismo, y sin embargo ambos fueron perseguidos y asesinados por aquellos que querían silenciarlo. Ambos. ¡Qué coincidencia! Ambos estuvieron prisioneros. Ambos fueron prisioneros. ¡Qué coincidencia! Incluso en las frases que utilizaban. Jesucristo decía, sean perfectos. Martin Luther King decía, todos pueden ser grandiosos. ¡Qué coincidencia! Bien. Vamos a seguir con alguna de estas pistas que nos dejan los mormones. Los mormones son gente muy supersticiosa que creen en amiguitos imaginarios y que tienen su religión en la que Jesucristo forma la tierra prometida en los Estados Unidos.
¿Ustedes saben cómo se llamaba la madre de Martin Luther King? Alberta Williams. Alberta Williams. Alberta, etimológicamente, significa noble, correcto. Y Williams significa hijo del protector. Hijo del protector. O sea que Martin Luther King nació de una mujer que se llama noble y correcto, hijo del protector. Bien, para redondear esta situación, vamos a utilizar la lógica. Los creyentes nos han hecho creer que un carpintero del siglo I solo inició una revolución que derivaría en la corriente religiosa más importante de la historia. Y ahora nos quieren hacer creer que Rosa Parks, una señora de color, por no ceder su asiento en el colectivo, en el bus, a un blanco, inició la gran revolución racial comandada por Martin Luther King, un reverendo que logró todo esto. Y que la India fue liberada y partida por un muchacho escuálido, anciano, sin siquiera cabello. Él solito liberó y partió la India. Utilicemos la lógica. Este es el libro del Mormón, para los que dicen que quito mi información de Wikipedia. Yo leo libros. Conozco los textos religiosos mejor que los creyentes, porque soy ateo. Este es el libro del Mormón. No podemos seguir creyendo estas cosas. No podemos seguir creyendo estas cosas. La religión nos ha engañado. No crean nunca en nada que involucre a un creyente. Miren mis demás videos y abrirán sus cabezas. Miren mis demás videos y abrirán sus cabezas. Adiós.